¿Qué tal, familia señalera? Muy pero muy buenas noches. Estos son los destacados, los highlights de la señal Ciencia y Misterios. Y hoy nos vamos a meter con el doctor Néstor Berlanda, porque lo vamos a tener este jueves otra vez en la señal Ciencia y Misterios. Y me parece interesante que rescatemos lo que vimos en una de las ediciones centrales de la señal más destacadas de los últimos meses. Si querés ir al programa completo, puedes ir a este enlace que aparece aquí ahora en esta tarjeta. Pero por supuesto, aquí vas a tener un resumen de lo que hablamos con Néstor Berlanda respecto a la DMT, al DMT verso, a la conexión con entidades de universos paralelos. Así que te recomiendo que le prestes mucha atención a partir de este momento. Suscríbete, deja tu like, compartilo con tus amigos y por supuesto si querés apoyarnos puedes hacerte miembro con el botón aquí debajo que dice unirse. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand, disfruta de este especial y prepárate para la emisión central de este jueves en la que vamos a cuestionar específicamente la mismísima realidad. Explora, cuestiona, descubre. Bienvenido otra vez Néstor Berlanda y esa es la pregunta con la que vamos a comenzar hoy. ¿Qué es la DMT? Bueno, primero saludos a todos y obviamente está muy bien comenzar por aquí porque se viene hablando últimamente en todo lo que tiene que ver con temas de misterios y también con todo el avance que hay hoy día con la investigación de sustancias capaces de modificar la percepción de la realidad. Y una de las sustancias que más popularidad ha tenido en este último tiempo es justamente la DMT. La DMT fue aislada en la década de los 40 de dos plantas. Es una sustancia que está prácticamente en toda la naturaleza. Está en el reino vegetal y está en el reino animal. De hecho, algunos sugieren o piensan que primitivamente era un neurotransmisor. Ahora vamos a explicar qué es eso. Primitivo, que lo tenían fundamentalmente las plantas, y de hecho en las plantas es donde más vamos a encontrar la dimetiltriptamina, pero también lo encontramos en el cerebro de los mamíferos. Y como decía, fue aislada de dos plantas en la década de los 40, y recién en el año 1956 Passara descubre que tiene propiedades psicoactivas. Y aquí comienza una investigación que en un punto se corta en los 60 con toda esta cuestión política, con el tema de las drogas y demás, que no fue una cuestión tanto de investigación, o sea, fue todo el movimiento que generó el LSD y demás, y políticamente se quiere investigar todo este tipo de sustancias. Pero ¿por qué adquiere importancia y relevancia la DMT? Porque al tener propiedades psicoactivas, empieza a descubrirse que justamente provoca modificaciones en la percepción de las cosas y provoca lo que algunos, dentro del punto de vista patológico, llaman alucinaciones, y desde el punto de vista de la investigación podríamos llamarlo visiones. Empiezan a encontrar similitudes con lo que sucede con el tema de la psicosis. Entonces, encuentran una sustancia que produce nuestro cerebro en determinadas circunstancias que puede provocar las alteraciones que se ven en un paciente que tiene, por ejemplo, esquizofrenia o que tiene psicosis. A la pelota. De allí surge el interés porque aparece una teoría que tiene bastante tiempo y todavía hoy día hay algunos investigadores que la avalan, que la psicosis, la esquizofrenia, se produce porque el cerebro fabrica más DMT que la que tiene que fabricar. Entonces, justamente empieza a investigarse a estas sustancias para provocar esto que se llama psicosis experimental, es decir, poder inyectar esta sustancia o poder tomar determinadas sustancias y provocar lo mismo que parece o que aparece en un cuadro de esquizofrenia. Pero resulta que la DMT se descubrió que no solamente aparecía en los cerebros de aquellas personas que tenían algún trastorno psiquiátrico, sino que también aparecía en el cerebro
de personas normales. Claro. Entonces, allí comienza otro dilema. ¿Por qué nuestro organismo fabrica una sustancia que en teoría no tendría ninguna utilidad? Esto es lo que se pensaba en la década del 60, en la década del 70. Se pensaba que únicamente en casos patológicos aparecía esta sustancia. Bien. Pero aparece un personaje en los 90, el doctor Rick Strassman, de la Universidad de Nuevo México, que Rick Strassman logra que la FDA apruebe un estudio sobre la DMT. Concretamente, congrega un grupo de voluntarios a los cuales les inyecta DMT y evalúa qué es lo que sucede con estas personas que se le inyecta la DMT en distintas dosis. Y Rick Strassman lo que descubre allí es que no solo esta sustancia tiene características de provocar visiones, sino que también provoca experiencias de tipo visionarias, experiencias de tipo religiosas, experiencias de encuentro con entidades que, según las personas que atraviesan la experiencia, dicen que tienen conciencia concretamente y que están interactuando con la persona. Y ahí surge la cuestión de que, yendo más allá, descubre que esta sustancia el cerebro la trata como trata a la glucosa. ¿Y por qué el cerebro trata a la glucosa de una manera especial? El cerebro tiene una barrera de protección. Es una barrera para que no entre cualquier sustancia, sino que entran las sustancias que tienen que entrar, o algunas que se las ingenian para romper esa barrera de protección. La glucosa es fundamental porque es el alimento del cerebro. De hecho, nuestro cerebro consume la mayoría de la glucosa que entra a nuestro organismo para poder funcionar. Y le permite al cerebro atravesar a esa barrera, a la glucosa, con transportadores específicos para que pase rápidamente. Con la DMT sucede exactamente lo mismo. La DMT atraviesa la barrera de protección del cerebro muy fácilmente. Concretamente, a los 10 minutos de estar inyectada la DMT, ya se encuentra dentro del cerebro y permanece en él hasta 7 días. Esto es un descubrimiento de un estudio de científicos del CONICET, el equipo liderado por Ciprián Oliver, que desde la década del 60 viene investigando la DMT. Es decir, que la DMT ingresa al cerebro, a los 10 minutos de estar inyectada ya está dentro del cerebro. Entonces, eso le llevó a pensar a Strassman que esta sustancia debía tener otra utilidad, debía servir para alguna otra cosa. Y como empezó a ver en estos voluntarios que tenían experiencias de tipo visionarias, experiencias de encuentros con otras realidades, experiencias muy similares a lo que vivencian aquellas personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, la llamó DMT, la molécula del espíritu. O como le llamamos con Juan Acevedo, DMT, la molécula biológica a la trascendencia, digamos. Y lo que sucede aquí es que las personas que tienen o pasan determinado umbral de DMT en forma espontánea presentan estas experiencias de características visionarias. Para ser sintético y concreto, en toda experiencia de tipo visionaria, en toda experiencia de tipo extraño, digamos, de encuentro extraordinario, con entidades, llamale desde ángeles a gnomos, a elfos, a experiencias de características espirituales, a esos estados en donde la mente adquiere una notable claridad y puede sentirse que es uno con el universo y demás. Cuando suceden todo este tipo de cosas, está involucrada la DMT. De hecho, está involucrada la DMT en los últimos estudios que se están haciendo ahora
en los estados meditativos y contemplativos de alto rango, como pueden tenerlo los lamas o los meditadores experimentados, ahí está involucrada también la DMT. ¿Por qué se sabe esto? Se sabe esto porque en esos estados de meditación, de meditadores muy experimentados que pueden entrar muy profundamente en estos territorios inexplorados de la conciencia, sí, hay una producción de una onda cerebral muy particular que es la onda gamma. Ajá. Es una onda que va a ciclos, a mucho más ciclos que la onda beta, que es la que tenemos en este momento, que son aproximadamente creo que 50 ciclos por segundo, que es la de la vigilia, digamos. Sí. Las ondas gamma son ondas de hiperactividad, es como que el cerebro está hiperconectado con todo, por decirlo de alguna manera. Pues bien, se sabe que aquellos sujetos sometidos, aquellos sujetos que han tomado DMT o que se le ha inyectado DMT, producen ondas gamma. Por lo tanto, también se puede inferir que los meditadores experimentados que llegan a ese estado de plena claridad mental es porque está involucrada la DMT. Y hubo muchos mitos con respecto a esto. Sí. Uno de los mitos es que la DMT se producía en la glándula pineal. Y de hecho, Strassman lo arroja como teoría en el año 91, que siempre se tomó como que era algo real, que había una gran producción de DMT en la glándula pineal, que está prácticamente en el centro del cerebro y que descargaría su producto dentro del propio cerebro. Y la glándula pineal siempre fue famosa, es la que tiene forma de piña justamente, y siempre fue famosa porque se dijo que era el asiento del alma, el tercer ojo, etcétera, etcétera. Exacto. Lo cierto es que recién en el año 2013 se descubrió en glándulas pineales tratadas, digamos, de ratas, es decir, hecho un preparado para ver si había sustancias allí en ese preparado. Se descubrió en el año 2013 que efectivamente la glándula pineal produce DMT. ¿Por qué? Porque tiene las dos herramientas necesarias para producir DMT, que son dos enzimas, dos sustancias que necesita el cerebro para producir DMT y que no están en cualquier lado, están en sitios específicos. Y se sabe que si esas sustancias, que son las herramientas necesarias para producir DMT, están en esos lugares, es porque en esos lugares se produce DMT. Y la glándula pineal es uno de esos lugares. Ajá. Pero la sorpresa fue mayor porque también se encontró parte de estas herramientas en los pulmones. Epa. De allí que se supuso que la DMT se producía en grandes cantidades en los pulmones. Ajá. Y de allí podía llegar a penetrar al cerebro bajo determinadas circunstancias, es decir, se producía mayor cantidad de DMT en determinadas circunstancias, que después vamos a ver cuáles pueden ser y en qué personas puede producirse esto, y allí penetraba al cerebro. Pero lo más sorprendente llegó en el año 2019, cuando se hizo otro estudio, y hoy se está estudiando muy profundamente, y próximamente vamos a tener grandes novedades al respecto, cuando se encontró que la DMT está entre neurona y neurona, sería lo que se llama espacio extracelular, en la corteza frontal, está en lo que se llama plexos coroideos, que es donde se produce el líquido cefalorraquídeo que baña todo el cerebro y baña toda la médula espinal, y en el hipocampo, que es un lugar que está vinculado fundamentalmente al tema del aprendizaje y la memoria, y también en parte a las emociones, porque está cerca de otro lugar que se llama sistema límbico. Claro. En esos lugares se descubrió que están las herramientas que fabrican la DMT. ¿Y qué es lo más interesante? Lo más interesante es que se sabe que existen neurotransmisores que tienen funciones concretas. ¿Qué es un neurotransmisor? Un neurotransmisor es una sustancia
que produce nuestro cerebro y que permite que una neurona contacte con la otra. Sí. O sea que para que una neurona se contacte con otra, hay una distancia entre ellas, y en esa distancia se segrega una sustancia que se llama neurotransmisor, Claro. para producir el contacto y hacer todas las conexiones que nosotros tenemos para estar, por ejemplo, hablando como estamos hablando en este momento. Es en este un momento conductor, hay un... como puede ser el conductor, el agua para la electricidad. Vamos a ponerlo así para que sea bien simple, ¿no? Correcto. ¿Qué se descubrió? Que dos neurotransmisores fundamentales para todas las tareas que hacemos con nuestro cerebro, las tareas de memoria, cognitivas, es decir, de aprendizaje, de poder hablar, de poder pensar, todo lo que hacemos, de poder movernos y demás, que es la serotonina y la dopamina, se producen en esas mismas áreas. Pero lo que se produce también en igual cantidad que estos dos neurotransmisores que tienen una utilidad probada, en igual cantidad también se produce la DMT. Por lo tanto, tiene una función específica en el funcionamiento de la psiquis, que todavía no se sabe exactamente cuál es, pero se sabe que tiene una función específica porque tiene la misma cantidad de producción de DMT de que cualquier otro neurotransmisor común. ¿Se entiende el concepto? Primero se pensaba que era algo que estaba presente en personas que tenían problemas muy graves, que tenían patologías muy severas, y que era el exceso lo que provocaba esas patologías, y que únicamente estaban los cerebros que no estaban del todo sanos. Luego se llega a determinar que la DMT, bueno, está presente en todos nosotros, aunque no se sabe en qué nivel. Y ya más cerca en el tiempo se llega a determinar que la DMT, así como la serotonina y la dopamina, tiene una función específica dentro de nuestra química cerebral que todavía no se sabe cuál es específicamente, pero incluso por lo que me estás diciendo, Néstor, esto de que los generadores estén tanto en los pulmones como en el hipocampo, como alrededor de... Es algo... Es como si el cerebro estuviese preparado para funcionar, el sistema nervioso estuviese preparado para funcionar con la DMT. O sea, está preparado para en su totalidad estar empapado en DMT, en definitiva. Por supuesto, porque también se descubrió hace muy pocos años que tiene un receptor específico la DMT, que es una especie de... No es un receptor como los otros, pero se llama sigma-1. Y específicamente responde a la DMT. Por lo cual, ese receptor tiene que ver con el tema de la ansiedad, calmaría, digamos, la ansiedad. Estos descubrimientos llevan a pensar... 1, entonces. Estos descubrimientos llevan a pensar que muy probablemente en el pasado... la DMT haya tenido un rol fundamental en la evolución de la conciencia del ser humano, a partir de la conexión o la apertura, o como le queremos llamar, de otras realidades, o de ver ese continente oculto que tenemos dentro de nuestro cerebro. La DMT hoy sabemos que tiene una vinculación a lo que tiene que ver con el tema visionario, a lo que tiene que ver con la trascendencia y a lo que tiene que ver con la conexión o la visita a lo que se llama, o algunos investigadores dieron en llamar, el DMT verso, es decir, el universo del DMT. ¿Y por qué el universo de la DMT? Porque las personas que hacen experiencias con DMT tienen encuentros con entidades con las cuales interactúan. ¿Cuál es la cuestión importante de todo esto? A ver. Que justamente esta cuestión de la DMT involucrada en el encuentro con otras entidades, hay un estudio de abril del 2020. Sí. Es decir, de hace 2 meses. Sí.
Ese estudio que fue publicado en el Journal de Psicofarmacología, en la revista de Psicofarmacología, vamos a decirlo en castellano, Sí. no me voy a meter con el inglés, con la pronunciación del inglés. Sí, lo leo al inglés, pero los años que tengo de inglés no lo hablo ni 4 palabras. La cuestión es que fue publicado en esta revista, y este estudio lo hizo nada más ni nada menos que la escuela el Centro de Estudio de la Conciencia de la Escuela de Medicina de la Universidad de Oxford. Y para este estudio requirieron los testimonios de más de 10.000 personas. De esas 10.000 personas las pasaron por un filtro y se quedaron con un grupo de 2.561 personas. Sí. Y esas 2.561 personas describieron que más del 80% de los casos, cuando han hecho viajes con DMT, han tenido encuentros con entidades de distinto tipo. Entidades que van desde las características de los gnomos hasta las características de mantis religiosas, hasta las características de humanos. Y estas entidades no solamente se ven, sino que la persona interactúa con esas personas, con esas entidades. Claro. En ese 80% no solamente interactúan, sino que en un 69% están seguras de que esa persona, que estas entidades le transmitieron un mensaje, que son parte de otro universo y que son más real que la realidad que vivimos. Textual palabra. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención, me llama muchísimo la atención, Néstor, porque cuando nos metemos a bucear en este universo de la DMT desde el punto de vista del lector, como es mi caso, lo primero que te llama la atención es esta frase que se repite y se repite y se repite: más real que la realidad, porque además también la hemos escuchado en eventos del misterio, en eventos de supuestas abducciones, en eventos de encuentros con duendes, con elfos, con hadas, con incubos, con sucubos, con el nombre que le quieras poner. De pronto, en estos eventos extraordinarios, muchas veces el testigo te dice: sí, la verdad es que era como una campana de irrealidad, pero al mismo tiempo lo que estaba experimentando parecía más real que la realidad. Y vos te quedás pensando, ¿cómo más real que la realidad? Y de pronto, cuando me pongo a leer sobre la DMT, ya hace un par de años, y más específicamente ayer que estuvimos hablando del DMT verso, veo esto, ¿no? De que prácticamente todo el mundo te dice, bueno, sí, es más real que la realidad. ¿Cómo lo explicaríamos? ¿Cómo lo podemos entender en nuestras palabras? Es muy simple. Para que la gente se dé cuenta, es muy simple. Para ver qué significa más real que la realidad. Supongamos, aquellas personas que nos están viendo y nos están escuchando, supongamos que tiene un televisor a color del año 80 y está viendo una película de hoy, del año 2018, la está viendo con ese televisor de tubo del año 80. Los viejos televisores de los colores, la película la ve. La película la ve. Ve los colores, ve todo. Esa película que fue filmada en el año 2018 con 4K de capacidad. Está viendo esa película con un televisor de tubo del año 80. Esa sería nuestra realidad. Claro. Esa sería la forma en la cual nosotros percibimos nuestra realidad. Ahora bien, cuando nos metemos en el universo de la DMT o de los encuentros extraordinarios, pasamos a ver esa película del año 2018 filmada en 4K, la pasamos a ver en un televisor plano LCD que tiene 4K. Imaginen ustedes cómo es la imagen de un televisor de tubo o un televisor o cuando no le anda el HD, y cómo es la imagen cuando anda el HD y cuando anda el 4K. Eso es más real que la realidad. Claro. Los colores adquieren otra dimensión,
se ve con más nitidez, con más claridad. El mejor ejemplo sería este: tomar los dos televisores, un televisor de la década de los 90 de tubo y un televisor LED 4K. Ven la misma película, pero en una van a ver mucho más real, como si estarían ahí, que si estuvieran viéndolo con un televisor de tubo. Y eso es lo que experimentan las personas que tienen experiencias con la DMT y con los encuentros extraordinarios. Entonces, nos lleva a plantearnos toda una serie de cuestiones. ¿A dónde vamos cuando nuestro cerebro se inunda con DMT? Claro. ¿Con qué contactamos? Hay algunos investigadores, como el doctor Michael Wickelman, que es antropólogo de la Universidad de Arizona, viviendo en Brasil. Él tiene una posición muy materialista con respecto a este tema, y él plantea que en realidad, cuando las entidades que vemos con la DMT, vemos entidades distintas, porque en algunos casos se ven las mismas, pero en otros casos se ven distintas. Por eso te digo que van desde los gnomos, los elfos, a entidades robóticas, hasta seres humanos y todo lo que vos, todo el universo que vos quieras ver de entidad. Wickelman dice que en realidad vamos a ver siempre entidades de características semi-antropomórficas, por decirlo de alguna manera, porque nuestro cerebro funciona con núcleos de conciencia que está preparado para reconocer lo que tiene que ver con la medida humana. Así, por ejemplo, los bebés, lo primero que fijan es una cara humana, reconocen una cara humana o aquel muñeco que tenga apariencia humana, lo identifica y quiere jugar con ello porque ya tenemos incorporado esa imagen. Claro. Y que estas entidades en realidad no serían más que una construcción de nuestro cerebro funcionando de otra manera. ¿Sí? Bien. Puede ser o no. Puede ser eso, puede ser que verdaderamente entremos a otro plano de realidad o a ese continente escondido que tenemos dentro de nuestro cerebro. Pero ahora te hago esta pregunta, Fernando. Sí. Cuando uno toma DMT, toma contacto con entidades de diversos tipos, petizas, altas, más grandes, más chicas, gigantes, no gigantes, con forma de insecto o con forma de ser humano. Decime qué pasa en los encuentros extraordinarios y qué pasa en los encuentros ovnis. ¿Vemos las mismas entidades o vemos entidades también diferentes como la vemos con la DMT? Y si vemos las mismas entidades que vemos con la DMT, forzosamente tenemos que llegar a pensar que en un encuentro extraordinario y en un encuentro ovni está involucrada la DMT. Bueno, justamente ese es un punto que me parece súper interesante. Vos sabés que yo tengo, obviamente no tengo la lectura sobre estos temas que vos tenés, porque obviamente sos médico psiquiatra, te dedicás a investigar estos temas en particular, a trabajar con estos temas en particular, pero bueno, dentro de la cultura popular, Terence McKenna es una de las personas más asequibles como para comenzar a comprender o a meternos en estos temas los que nos interesa. Y escuchándolo y leyendo a McKenna, hay algo que me llamó mucho la atención porque me encontré con una conferencia que él da ante un grupo de ufólogos, una conferencia que él estaba compartiendo con Jacques Vallée justamente, y hablaba muy bien de la visual de Vallée, del fenómeno. Todavía decía, miren, yo no quiero convertirme en el representante de Vallée, pero creo que es de las pocas personas que realmente tiene una visual completa de lo que sucede con el fenómeno. Sobre todo por esta cuestión, él hablaba de la inteligencia rectora y comienza a lanzar unos puntos muy interesantes. Y él decía que si él consumía DMT en determinadas dosis, iba a terminar hablando con determinado tipo de entidad, ¿no? Esto es algo muy interesante, porque él decía, lo que le falta a ustedes, ufólogos, todavía se los decía y se reían, se escucha a la gente que se ríe detrás, lo que a ustedes les falta, ufólogos, es la repetición, ¿no? Es esto de decir, bueno, que en la ciencia mucho lo piden, que es, bueno, si esto realmente existe, que se repita, ¿no? Es medio como que
falta la repetición, falta la prueba en el momento, el experimentador teniendo la experiencia adelante de uno, dice, yo todo eso se los puedo dar. Porque si yo sé que si tomo determinada dosis de LSD, voy a terminar hablando con un extraterrestre de ojos grandes y cabezón como el que ustedes dicen que anda dando vueltas por ahí, raptando gente. Si tomo otra dosis de de DMT, voy a terminar hablando con un elfo. Si tomo otra dosis de DMT, voy a terminar hablando con una presencia que sé que está allí, pero que no es física, que está rellenándolo todo y que me penetra incluso a mí, y que me hace comprender que no soy yo el que está hablando, sino que es otra cosa que está por allí dando vueltas. Pero él decía que a él lo que más le impresionó de la primera experiencia que tuvo con DMT es que fue automático, o sea, ni bien él consumió DMT, ¡boom!, entró en un estado diferente de conciencia. Y en ese estado diferente de conciencia en el que entra de una manera muy violenta, lo primero que ve es como una membrana que parecía tener como una flor dibujada, algo que ha descrito una buena cantidad de gente, y que él al atravesar esa membrana, y acá es donde entra en conflicto con lo que decías recién de este doctor que piensa que son cosas que están dentro de nuestro cerebro que hasta podrían tener un punto de asidero con la pareidolia, ¿no? Cuando encontramos un rostro o una forma humana en una mancha o en una arruga o en una sombra. Pero a lo que voy es a esto. Por ejemplo, entre muchos otros casos que estuve leyendo en las últimas 24 horas, el de McKenna, él describe que son... Bueno, él habla de unas máquinas biológicas multiformes que no tienen una forma que se pueda definir con palabras, que se acercan a él y le pegan en el pecho, pero con alegría, que él siente el gozo de estas máquinas biológicas multiformes, que lo están recibiendo y le dicen, qué bueno que viniste, no venís muy seguido por acá. Acá estamos para ayudarte, no te distraigas con todo lo que estás viendo, porque son todos papelitos de colores, lo importante es lo que podés hacer. Y describía que estas entidades podían formar cosas con solo pronunciarlas, algo que nosotros no lo tenemos, pero de ninguna manera contemplado en nuestro universo y en nuestra realidad como la conocemos, o sea que de ninguna forma podría estar encapsulado en alguna parte del cerebro, ¿o me equivoco? Es que lo más sorprendente del caso es que esa membrana, que a veces algunos lo ven como una psicodelia, después hay un testimonio de que se asemeja bastante no al crisantemo, pero sí a esta cuestión de atravesar primero toda la parte de psicodelia, por decirlo de alguna manera, es común en todas las personas que tienen la experiencia de DMT. Y en este estudio de ahora, de hace 2 meses, la mayoría de la gente te dicen que las entidades que los reciben, solamente un 13% tuvo una experiencia negativa. El resto, lo que describe es que estas entidades las reciben alegremente, interactúan y es positivo, es como que verdaderamente un reencuentro, un encuentro o un reencuentro. O sea que es común eso. Wow. Entonces nos lleva a pensar con quién nos estamos encontrando. O sea, porque nos están esperando, de alguna manera. Y también vamos a ver después otra experiencia de que vamos a especular y vamos a darnos cuenta de que quizás esto sea mucho más fascinante de lo que podemos estar hablando ahora, que ya de por sí es fascinante. Porque lo que estamos planteando concretamente es que con nuestra mente podemos ir a otro lado. Podemos ir a otro lado que no sabemos si es lo más profundo de nuestra mente o es lo más profundo del universo. Mirá, porque conciencia y realidad es lo mismo. Mirá, conciencia y realidad es lo mismo. ¿Eso es lo que dijiste recién? Conciencia y realidad es lo mismo. Perfecto, porque te tapé. Por lo tanto, ir. El ejemplo que siempre doy. Creo que si un astronauta va en un cohete a lo más recóndito del universo, al último lugar del universo, por más que el universo es infinito, y alguien va a lo más profundo de su psiquis, a ese continente inexplorado que hablaba Aldous Huxley al principio, estoy totalmente convencido que va a haber un momento en que se van a encontrar, porque afuera y adentro es la misma cosa.
Bueno, eso lo Realidad hablábamos y hoy a la conciencia es lo mañana. mismo. Hoy lo hablábamos a la mañana, pero antes de llegar a ese punto, yo voy a tirar algo antes de meternos con la... yo creo que es el siguiente paso en esta noche, en el que yo noto que la familia señalera está un poco desconcertada. Están muy enganchados, pero están desconcertados con dónde estamos tomando la charla. Porque comprendo por el lado... Ahora nos vamos a organizar. Pero yo creo que es muy importante algo que también decía en esta misma charla McKenna, que es lo siguiente. Él saltó directamente a una charla que tiene con un chamán. ¿Sí? Que tiene con un chamán en el Amazonas. Entonces, él le dice al chamán, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que vemos cuando tenemos estas experiencias? Y el chamán le daba vueltas. Entonces dice, bueno, pero si apretás un poco al chamán, te termina contando que en realidad son... Y ahí me quedé, porque me encontré con un montón de cuestiones, de casos que hemos visto en los últimos tiempos. El chamán le dice, bueno, en realidad son los ancestros. Y ahí es cuando uno comienza a tomar un poco de dimensión de lo que está pasando. Porque si vos atás cabos y de pronto te vas al caso, no sé si está bien que lo nombre, pero al caso de Juan Pérez. Cuando tiene esta experiencia en la que lo ve al abuelo, ¿no? En la que interacciona con el abuelo. ¿Podemos decir que estamos frente a algo relacionado a todo esto de lo que estamos hablando, Néstor? Sí, claro que podemos decir eso, porque estoy totalmente convencido que las personas que tienen encuentros extraordinarios tienen mayor producción de DMT en el cerebro, para poder tener esos encuentros de alta extrañeza y de alta cercanía con el fenómeno. Aquellos que tienen alta cercanía con el fenómeno, a mi criterio, tienen una mayor producción endógena de DMT que le permite romper la membrana entre universos, por decirlo de alguna manera. Muy bien, y yo para que quede bien claro, familia señora, voy a decir dos cosas. Acá, el doctor Néstor Berlanda, para el que lo ve por primera vez, es doctor en psiquiatría, ¿no? Estamos hablando de una persona que desde la ciencia investiga los límites, podríamos decir incluso, de la ciencia, porque esto está dentro de los límites de la ciencia, está dentro de la vanguardia, dentro de lo que realmente dentro de las neurociencias está significando avances impensados. Y por el otro lado, estamos hablando de algo tan espectacular, familia señalera, que sería únicamente comparable con lo siguiente. Fíjense que entre Néstor y yo hay una línea blanca, ¿no?, que nos separa, que está justamente está ahí, ¿no? Esta línea blanca que ven acá nos separa. Nos separa porque Néstor está en Rosario y yo estoy en Buenos Aires. Esto sería algo así como a voluntad poder atravesar esta línea blanca que nos separa con Néstor y yo meterme allí con él en el estudio, tomar uno de los libros que tiene por allí que me encantan. De hecho, por ahí, sin siquiera pedírselo prestado, se enojaría un poco, pero igual lo haría como para darle un poco más de entusiasmo al programa. Me metería ahí, le sacaría un libro y me volvería acá a seguir tomando mate y hojeando su libro. Y después, al final del programa, se lo devolvería haciendo alguna gracia. Estamos hablando de esto, de la posibilidad de eliminar barreras o de encontrar la manera de meternos donde, por lo general, no estaríamos pudiendo. ¿En base a qué? A la DMT, a la dimetiltriptamina, a algo que no es que nos estemos drogando. Y permitime que lo aclare también, porque yo veía por aquí que decían, bueno, pero tal o cual lo hace sin sustancias. No estamos hablando de que, de hecho, en ningún momento se hace apología al consumo de ningún tipo de droga. Chicos y chicas, escuchen bien, esto es natural, es endógeno del cuerpo humano, o sea, está incluido en el paquete, ¿me entienden? No es algo externo, es algo nuestro. Es que esa persona que está diciendo esto lo hace sin sustancia, en realidad sí lo hace con sustancia porque aumenta la producción endógena de DMT. Correcto. Por eso hablaba de los grandes limitadores.
los grandes meditadores, que estoy hablando de budistas, de monjes budistas, estudios hechos en universidades, que en los estados más profundos de meditación generan ondas gamma que tienen una alta ciclaje porque el cerebro está unido al todo, por decirlo de alguna manera, o hiperatento. Sí. Se está probado, estudios en papers científicos, que la DMT provoca ondas gamma. Por lo tanto, ese meditador que llegó por su técnica de respiración, que llegó por su tradición ancestral, lo que hizo, porque es un mecanismo que, como vos bien dijiste, viene con el paquete, es un mecanismo que lo tenemos nosotros adentro. Lo que hizo fue aumentar la producción endógena de DMT para poder llegar a ese estado, ni más ni menos. Viene con el paquete, es como que, o sea, para hablar nosotros necesitamos neurotransmisores que estén funcionando, y para entrar en estados no ordinarios de conciencia, por meditación, por baile, por aislamiento sensorial, por cualquier técnica que se le ocurra, lo que va a estar sucediendo es que estamos aumentando las condiciones, la producción de DMT endógena. Eso sucede así. Muy bien, vos sabés, Néstor, que acá estoy viendo algo que lo vas a poder responder automáticamente. Ofiuco dice, si esta sustancia es así como cuentan, entonces se podría hacer un estudio científico, de hecho ya lo respondió Néstor esto, un estudio científico con pruebas constatadas de que causa ese efecto real y que no es una droga alucinógena como tantas. Es que el tema es que es una sustancia que tenemos en nuestro cerebro. Claro. O sea, obviamente si de pronto se sintetiza y uno la consume en forma externa, que de hecho se hace, va a producir toda la experiencia que estamos haciendo. Acá estamos hablando de algo que sucede naturalmente, en meditadores experimentados, en aquellas personas que tienen cierta predisposición a producir mayor cantidad de DMT y tienen linaje de encuentros extraordinarios, o linaje chamánico o linaje de abducidos, porque tienen mayor cantidad de producción de DMT. Claro, ahí está la relación familiar. Exactamente. Pero si lo ingieren de manera externa, van a tener también esa experiencia. El tema es que sí es considerada dentro de la categoría de droga A, como droga psicoactiva y peligrosa, en esta categoría que se inventó en Estados Unidos en la década del 70, que no tiene nada que ver con la ciencia, sino con lo político, de otra historia. Sí. Pero lo cierto es que si nos ponemos finito, para que se entienda en esta consideración, cualquiera de nosotros podría ser detenido en un aeropuerto por llevar DMT en nuestro organismo. Claro. Nosotros transportamos DMT. Nosotros transportamos DMT. Entonces nos pueden meter preso por transportar DMT. Obviamente es un chiste lo que estamos haciendo, ¿no? Obviamente. Pero para que se entienda, es algo que tenemos en nuestro organismo, más allá que pueda sintetizarse en forma, digamos, en un laboratorio o con el ayahuasca, por ejemplo. Excelente, excelente. Bueno, acá Lucrece había hecho una pregunta, dice, ya me contestó la pregunta con lo que dijo recién. Bueno, Gabriel Escala dice que somos un montón, son todos miembros del canal. Escuchen al doctor, excelente su explicación, dice Kawaikoti Gacha, que también estaba diciendo por aquí, buenas noches a todos, doctor. A Juan Pérez lo conocimos entre 2001 y 2002, cuando mis hijos le preguntaron por su cicatriz en el brazo y dijo que no podía contar, que era complicado explicarlo. Alberto Pinto, bueno, mira, dice, en resumen, la DMT actúa como una interfase entre las realidades y sería una herramienta. ¿Podríamos tomarlo así? Podríamos tomarlo así, una herramienta si viene de afuera, y algo natural si lo tenemos, si viene directamente por alguna experiencia, digamos, de adentro, buscada o espontánea. Porque también se puede dar espontánea. Y te doy otro dato. Sí. Te doy otro dato. Se comprobó en ratas que las ratas, en el momento de sufrir un paro cardíaco, es decir, en el momento de la muerte, hay una tormenta de neurotransmisores a nivel cerebral y la DMT aumenta 600 veces. 600 veces. 600 veces, lo cual a algunos les hace pensar
que sería la responsable de las experiencias cercanas a la muerte, porque el cerebro se inundaría de DMT. Y si queremos ir un poco más allá en la especulación, podríamos decir que es la llave a la trascendencia, es la que abre la puerta para que nuestra conciencia deje definitivamente los límites de los físicos. Justamente eso lo había leído ayer y me quedé pensando, porque digo, no sos el único que piensa de esta manera, ¿no? Son muchos en tu campo que consideran que es posible que la DMT sea, en definitiva, el conductor otra vez de la conciencia, si querés llamarle el alma, a ese otro estadio, a esa otra vida, a esa otra existencia, y que se active en este momento, porque si abre la puerta para salir a jugar al universo paralelo, ¿quién te dice que no te abre la puerta en el último momento para ir a habitar el universo paralelo? Lo que te dije es un paper científico. Las ratas, en el momento del paro cardíaco, aumentan 600 veces la cantidad de DMT en el cerebro. Los otros neurotransmisores también. Todos. Hay una tormenta de neurotransmisores. Pero la DMT aumenta 600 veces. 600 veces. 600 veces. Bueno, esto yo creo que lo podemos relacionar directamente con la experiencia que has traído esta noche, Néstor, que a mí me parece extraordinaria. Tenemos una experiencia, un audio exclusivo que nos ha traído Néstor Berlanda, que es una experiencia de una persona que obviamente vamos a mantener su anonimato por una cuestión sencilla de respeto a la privacidad de cada uno, pero es una experiencia de una persona que ha experimentado con DMT, vamos a ser un poco redundantes, y que nos cuenta exactamente qué fue lo que vivió. ¿Querés contarme un poco el contexto antes de comenzar? Claro, exactamente, porque eso es importante. Sí. Es la primera experiencia de DMT y es en Cuba. Ok. En La Habana. En una habitación de una casa en La Habana. Bien. Y esto tiene importancia por lo que vamos a escuchar. Y tiene importancia por lo que después vamos a especular. Muy bien. Familia señalera, yo quiero que presten mucha atención en este momento. En un ratito voy a pasar por el chat, voy a saludar. Yo sé que nos metimos derecho en el tema esta noche, pero la verdad es que estoy tan emocionado con lo que estamos debatiendo esta noche con Néstor, y ahora también le voy a abrir el micrófono a Fortu, ¿no? Ya nos vamos a meter. Pero estoy tan emocionado con lo que estamos hablando con Néstor que sentía que era muy importante que comencemos rápido con esto. Comencemos rápido para que lo puedan aprovechar ustedes también antes de que se haga más tarde, ¿no? Que nos agarre con las neuronas encendidas, justamente, todo esto que estamos compartiendo esta noche. Lo que vamos a escuchar ahora es la experiencia justamente de este amigo que nos ha dejado su testimonio, su experiencia con la DMT. Con esto en mente, primera experiencia con DMT agregada, ¿no? O sea, más allá de la que uno tiene naturalmente, consumiendo una dosis extra. En una casa en Cuba, en La Habana. Y le sucede lo siguiente. Lo escuchamos. Explora, cuestiona, descubre. Bueno, con respecto al viaje con DMT, lo que puedo decir que fue principalmente un inicio muy brusco, muy repentino y muy intenso. Por eso los primeros minutos de la experiencia fueron un poco confusos para mí. Digamos, no tuve una transición entre mi lucidez y la realidad en la que estaba inmerso 2 segundos después. Digamos, al momento de exhalar yo ya estaba claramente bajo los efectos y con una intensidad máxima. Entonces por eso los primeros minutos me llevó un poco como de adaptación, y lo primero que pude ver dentro de toda esa psicodelia que estaba viviendo fue una pareja, un hombre y una mujer que estaban sentados enfrente mío, con los cuales no hablé, pero
pero bueno, gran parte, me animo a decir más de la mitad de la experiencia, simplemente estuve sentado enfrente a ellos y los tres nos estábamos mirando. Digamos, no hubo diálogo, ni gestos, ni nada, pero sí estaba yo enfrente de ellos dos y había contacto visual y había algún tipo de transferencia de no sé qué orden, pero o sea, sabían de mi presencia y yo la de ellos claramente. Eso se llevó gran parte del tiempo de la experiencia y después, medio de a poco, su imagen, digamos, se fue esfumando y volvió, por así decirlo, la psicodelia abstracta. Entonces, los últimos minutos fueron como, yo sentía como una voz que me llamaba, o que medio jugando, que chistaba y que me marcaba un lugar por donde ir, con lo cual yo sentía que sin mover mi cuerpo yo podía seguir ese sonido para donde iba, y eso me iba haciendo, digamos, atravesar diferentes planos, por así decirlo, psicodélicos, diferentes escenarios, donde cambiaban los patrones, los colores, los fractales, y bueno, todo eso se fue de a poco. La transición a la normalidad, digamos, sí fue paulatina. El final de la experiencia sí fui volviendo a la realidad, digamos, de a poco, y dejando de ver estos destellos psicodélicos y estos patrones y fractales. Pero bueno, básicamente nada, la diferencia entre el principio y el final, que fue muy suave como salir y muy brusco como entrar, y bueno, la presencia de esta pareja ahí que se llevó la mayor parte del tiempo, y realmente me sorprendió porque no esperaba encontrarme con, por así decirlo, con gente. Explora, cuestiona, descubre. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué fuerte, qué interesante, Néstor. Muchas gracias, muchísimas gracias por este testimonio. Hay un detalle, Fer, que no lo dice ahí en ese momento, pero es muy importante tener en cuenta. Esa pareja que ve era una pareja de negros y estaban vestidos con una ropa vieja. Estaban vestidos con una ropa como de los años 40 o los años 30. Muy, muy interesante. Y como vos escuchaste, o sea, estaban en La Habana, una pareja de negros, vestidos como los años 30 o los años 40, se estaban mirando. Él percibe claramente que él los veía y ellos los veían a él, y que había un intercambio de algo. Y yo me pregunto, sí, si en esa experiencia que duró las experiencias de DMT fumada duran 10 minutos. Sí, duran eso, nada más de eso no. El tiempo que vive la persona parece mucho más. Yo me pregunto si en ese viaje, estando ahí en La Habana, en realidad no viajó al año 40 de La Habana, donde en ese lugar estaba habitando una pareja de negros, y esa pareja de negros en ese momento estaba viendo un fantasma. Justamente. Yo me pregunto si quizá muchos casos de visualizaciones de fantasmas o luces no tienen que ver con exploradores, con psiconautas que están viajando, por decirlo de alguna manera, y que la percepción que tiene la gente de ellos es como luz o como un fantasma, alguien que no debería estar en ese lugar, que evidentemente esta pareja de negros estaban viendo a alguien que no debería estar en ese lugar, que apareció de la nada. No fue de la nada, fue en el momento que exhaló el DMT que fumó, ¿no? Pero esa pareja de negros, si no tiene que ver, como dice Wickelman, con una cuestión mental, ¿por qué no especular que verdaderamente hubo una interacción en algún lugar del espacio-tiempo
entre dos personas, entre seres humanos, por eso los extraños somos nosotros, como dice Juan Acevedo, entre seres humanos de otro tiempo, de otro momento, y uno lo percibía como las entidades que se ven en una experiencia de la DMT, y los otros lo percibían como un fantasma que apareció de pronto. Vos sabés que esto salió hoy a la mañana, de una manera muy natural en la charla, porque justamente es algo que, como veo acá en el chat, que dicen, no, me acaba de volar la cabeza, terrible lo que acaba de decir el doctor, dice Lucrece. Uf, es verdad, dice joven McConstein. Veo el excelente, upa, apa, ¿no? Expresiones como que de pronto se quedan pensando. Piénsenlo de esta manera. Y es lo que le decía a Néstor justamente esta mañana. Hay toda una cultura de, por ejemplo, los visores remotos. Lo hemos hablado muchas veces en el programa, ¿no? Como Ingo Swann, que de pronto él dijo haber visto cosas en órbita Saturno que después se confirmaron con sondas que llegaron décadas después. Me planteé en algún momento, Néstor, te lo dije esta mañana, escribir una novela de ficción en la cual, y de hecho lo he hablado con físicos y los físicos siempre están ahí, ¿no? Con esta cuestión, bueno, pero y la masa y lo he hablado con un par de físicos que conozco y les pregunto, pero ¿no sería mucho más fácil transportar la conciencia, que la conciencia viaje a otro lugar? O, por ejemplo, que viaje al pasado o que viaje al futuro. ¿No es mucho más lógico pensar que el cuerpo, la materia, debe quedarse, pero lo que debe viajar es la conciencia? Y cuando Néstor dice conciencia es realidad, ahí quizás podríamos tener la clave para una autopista abierta para viajar desde la conciencia en el tiempo y el espacio, nunca mejor dicho. Y ahí es donde encontramos la explicación de lo que acaba de teorizar Néstor Berlanda. ¿Podremos ser los fantasmas de otros? Y digo, esto de manera incluso natural, Néstor, cuando a alguien de manera natural se le dispara la DMT, puede terminar siendo perfectamente el fantasma de otro sin quererlo. Totalmente. O el espíritu en una sesión espiritista. O cuando decide hacer una experiencia de ayahuasca o un viaje de 10 minutos con la DMT, y no solamente sea un fantasma. ¿Por qué no pensar que quizás sea una luz? Y si es una luz que hay características, como por ejemplo la experiencia de Diego Escolar en el paper Calingasta X-File, donde ve esas luces que los persiguen y los siguen y que son luces inteligentes. ¿Y por qué no pensar que esas luces inteligentes, que los indios dicen que eran los ancestros, quizás no era alguien que de pronto estaba también haciendo alguna experiencia y obviamente estaba interactuando? Claro. Quizás alguno de nosotros, en algún estado particular de conciencia, fuimos ovni alguna vez. Podés haber sido vos, o puedo haber sido yo, o puedo haber sido Fortu, o cualquiera de los que estamos viendo, y fuimos una luz en el monte, una luz en el cielo, acercándonos a alguien con curiosidad, ¿no? Exactamente. Acercándonos a alguien con curiosidad. Exactamente. Esto realmente me pone... porque cuanto más... coincide con muchas ideas que a través de los años de pensar y repensar estos eventos, coincide con muchas ideas que surcan a veces en la mente y que están por allí dando vueltas y que de pronto comienzan a tomar forma cuando te conectás con Néstor Berlanda, un doctor en psiquiatría que investiga, que trabaja sobre estos temas, que los estudia. Hay papers científicos de por medio, hay experiencias muy fuertes y de pronto te das cuenta que podemos ser el fantasma de alguien más, podemos ser el ovni de alguien más. Esas luces que en la provincia de La Pampa, los pueblos originarios
se han cansado de narrar que están allí y los no originarios, la gente que vive en los pueblos de cualquier lugar de la provincia, que de pronto te dicen, no, sí, lo que pasa es que las luces en el monte las vemos, están allí, tienen diferentes colores. Los pueblos originarios hasta tienen una clasificación. Mira, si la luz es blanquecina azulada, te conviene ir porque va a haber buena cacería esa noche. Si es media anaranjada rojiza, y la verdad es que te conviene quedarte en tu casa e ir la noche siguiente. Algunas luces los acompañan y ellos ni se mosquean, no se molestan. Entonces, es una convivencia con lo que para uno puede ser extraordinario, totalmente natural. Los pueblos originarios, sí, es total y absolutamente natural para ellos. Totalmente y los natural. chamanes tienen el mapa para viajar en esas realidades y ir a ver a los ancestros y volver. Por eso la experiencia, vos hablabas antes de Juan Pérez, cuando Juan Pérez no solamente ve a su abuelo, sino que en otra experiencia ve a su abuela y a sus familiares muertos, también acompañado por estos seres extraterrestres, está haciendo lo mismo que hacían los chamanes. O sea, no hay diferencia de eso. Y eso es testimonio concreto y real. Y las experiencias que hemos tenido nosotros de estado no ordinario de conciencia tiene que ver con que estuvimos 20 años trabajando con ayahuasca y con chamanes amazónicos, y con chamanes huicholes, y con chamanes guaraníes, y con chamanes chorotes, y con chamanes tobas, o cuom, como verdaderamente se llama. O sea, nosotros hablamos, interactuamos, experimentamos, viajamos. O sea, sabemos de lo que estamos hablando. Por eso cuando a veces algunos papanatas de supuestos investigadores ovnis, que me estoy refiriendo concretamente a dos personas que no voy a nombrar, está muy bien, que hablan mal del caso de Juan Pérez, sí, diciendo que esas cosas no existieron y que a Juan Pérez se le lavó la cabeza, es lo que Juan vivió. Acá nadie le metió nada en la cabeza. Lo que pasa es que hay gente que tiene la cabeza muy cortita y que no puede pensar más allá y que no puede ir. Nosotros con el grupo SIFO en su momento, que después fue Mesa Verde, nosotros nos atrevimos a cruzar esa raya que vos hacías referencia anteriormente. Nosotros fuimos a esos lugares. Sabemos de qué estamos hablando porque estuvimos ahí. Es nuestra experiencia, obviamente. Es nuestra experiencia, obviamente. Pero no es algo teorizado. Lo estamos apoyando con papers científicos hechos en distintas universidades del mundo, de Inglaterra, de Estados Unidos y demás. No estamos hablando de algo que se les ocurrió a ustedes. Estamos hablando de algo que está siendo investigado, algunas cosas descartadas, otras verificadas por diferentes científicos y grupos de científicos en neurociencias alrededor del planeta. Estamos hablando de algo que tiene sustento dentro de la comunidad científica. Fer, Los Extraños, el libro donde planteamos estas cosas junto a Juan Acevedo en los 90, hoy está teniendo su segunda reedición en España, 20 años después de haber sido escrito. 20 años después. Es decir, si un libro que se escribió hace 20 años se reedita porque tiene vigencia, es porque hoy empieza a aparecer el sustento teórico a partir de estudios científicos de lo que nosotros especulábamos en los 90. Queremos recibir tu señal. Estas son nuestras vías de comunicación. Ya estás recibiendo la señal. Ciencia y misterios.